Mesa Central por Tele 13 Radio. 7:39 en el estudio con Rafael Berguán. Rafael Berguán, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, me siento. Hace tiempo que no venía para acá. Hace tiempo, y además te sentás en esa misma silla, si no recuerdo mal. De eso no me acuerdo. Efectivamente, porque Rafael Berguán fue columnista de Tele 13 Radio mucho tiempo. Es presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Con el ministro Nicolás Grau. ¿Te acuerdas? Con el ministro Nicolás Grau. Durante todo un año. Pero con Grau tú te sentás en la otra silla, al frente. A la derecha. Y Grau se sentaba acá. Sí, efectivamente. Y académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Rafael, bienvenido a Mesa Central. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Oye, hartas cosas que hablar. No sé si has estado al tanto del tema de la reforma de pensiones, si está ahí encima de ese debate. Bueno, sí, porque además yo trabajo en el mundo de las pensiones también, así es que conozco el tema hace ya bastantes años. Tema complicado, ¿eh? Es complicado. ¿En qué sentido? De un punto de vista técnico, digo yo. Porque son estos temas que, bueno, primero son muy importantes, porque estamos hablando tal vez de uno de los grandes temas rezagados. Uno cuando dice, oye, han entrado 20 proyectos sobre Salacuna Universal desde el año 90 y tanto. Ese es un tema que está rezagado y sigue ahí. Bueno, este es otro que... ¿Cuándo fue el informe Marcel? ¿2007, 2008? El primer gobierno del presidente Bachelet. Sí, 2006 Marcel, 2015 fue la primera de las grandes comisiones. Claro. Marcel primero, la Comisión Bravo después. Sí, y ya en ese informe se hicieron varias propuestas que pueden ser medias obvias para mejorar las pensiones en términos de generar más años de cotización, que por lo demás esto no es tan distinto de lo que estaba pasando en Francia cuando Macron trató de aumentar la edad de jubilación y no voy a decir que le quemaron París, pero sí tuvo un pequeño estallido. Digamos, sí, claro que sí. Entonces estos son temas globales. Solo una anécdota, perdona que me vaya por las ramas. Dale. Tú sabes que esto de los 65 años de edad para jubilarse, al menos para los hombres, ¿no? ¿Ya? ¿No es cierto? La gente, a partir de los 65 recibimos ciertos beneficios adicionales, si es que uno se puede con condiciones específicas jubilar antes, pero 65 es la edad que está contemplada en la legislación chilena. Es una cosa bastante global esta. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Cuál es? Esto es 1870 en Alemania. ¿Ya? Cuando el canciller von Bismarck es el primero en idear un sistema de seguridad social que le dé cierta estabilidad, cierta dignidad a los adultos mayores recibiendo un ingreso. Y que establece la cotización obligatoria. Bueno, y él lo hace en 1870 aproximadamente. ¿Ya? ¿Cuál era la expectativa de vida en 1870? ¿Cuál era? 41 años. Entonces, como que yo hoy día diseñar un sistema que permite que la gente se jubile con determinados beneficios a los 120 años. Claro. Entonces, imagínate que han pasado 150 años, literalmente 150 años, y seguimos pegados en los 65 años de jubilación, con una expectativa de vida que ya no es 41 como era en Alemania en aquel entonces, sino que está en torno a los 83, 84 años. Solo lo digo impresionantemente. Claro, lo digo para poner sobre la mesa un debate que es global y que al mundo de la política le cuesta mucho resolver. ¿Y qué te parece lo de Evelyn Matei ayer? Yo no soy, a mí me cuesta ahí la lectura más política en términos, porque yo creo honestamente, si uno así se sienta como si fuera un académico, limpio y puro, sin agenda política, no existe eso, y dijera, bueno, desde la política, ¿qué le conviene más a un gobierno? Que haya reforma, a un gobierno que viene con probabilidad alta, pensando que ella es la candidata que está, que haya una reforma ahora, para que luego uno pueda empezar a trabajar otros temas, o que no haya reforma ahora y básicamente apostar a hacer una reforma que te guste más a ti y a tu sector en 2 años más. Mucha gente con la que yo converso que sabe mucho de política me dice que la reforma tenía que hacerse ahora. Desde un punto de vista técnico, yo creo que es súper honesto decir que este caso es un imperativo ético incluso, por las implicancias que tiene. Pero claro, estos son áreas, y el gran debate acá no es sobre lo que llaman, cuando uno habla con Joe Ramos, ¿no es cierto?, siempre habla de la tasa de reemplazo, y la OCDE lo que dice es qué porcentaje del sueldo que tú tenías cuando terminaste de trabajar estás consiguiendo con tus pensiones en promedio. Y la OCDE habla un número que tiene que ser como 70%, y los datos en Chile están bajo 50 en general por temas de lagunas y por poca contribución y porque los sueldos al final de tu vida son más altos que cuando partiste, etcétera, ¿no es cierto? El gran tema es ese. La pregunta es cómo consigues tú esa tasa de reemplazo. La consigues con un sistema en el que le pones una cotización mayor, como se está discutiendo hoy día, y hay acuerdo de estos 6 puntos que los técnicos están a decir tiene impacto en el costo laboral, porque aunque lo pague la empresa, lo paga de la última línea que se puede usar para salarios, para empleo o para máquinas o para utilidad.
o lo pagas con impuestos generales sin, entre comillas, distorsionar el mercado laboral y financias esto. Y ahí entonces viene la recesión fiscal que dice, bueno, es que ya no hay más impuestos generales porque se están usando para muchas otras cosas y hay otras necesidades que vienen para adelante. Entonces, claro, la derecha te dice hay que hacerlo con impuestos generales, eso distorsiona menos y eso te sube el piso, pero claro, eso no resuelve el problema de la clase media, ¿no es cierto?, que requiere una redistribución ahora. Entonces, bueno, y ahí viene esa es la discusión de la PGU, ¿no es cierto? Bueno, es interesante el tema. ¿A ti te parece una cuestión de principio esto? En el sentido de, porque entonces hay un imperativo ético también, en solucionar como lo el hay problema. también con la sala cuna universal, Claro, para pegarle un coscorrón al Congreso, no el actual, sino que el Congreso desde los años 2000. Exactamente, porque, Sí. porque la política también se trata de decisiones morales. Ahora, hay cuestiones de principio involucradas en si la cotización tiene que ser 100% del trabajador en una cuenta individual o si algo puede ir a solidaridad. Hay cuestiones de Te voy principio a dar mi involucradas. opinión, y yo tengo amigos aquí que se van a enojar conmigo, yo creo que no. En el sentido siguiente, yo siempre trato de hacerle una crítica al segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que fue muy distinto al primero en la práctica, por un poquito los principios que trataba o no de empujar, de facto, en términos de que yo creo que se confundía un ideario, que es un objetivo que está basado en principios, en términos de lo que uno aspira como sociedad, qué sé yo, y una herramienta. Y para mí, si esta cuestión se financia con fondos generales, se financia con cotización de la empresa o del trabajador en el momento, que después tiene implicancias, yo lo tengo que analizar, pero es un sesgo del ADN intelectual mío, por donde yo estudié lo que estudio y lo que estudié. Esa es una herramienta. A mí me da literalmente... Claro, yo pienso que me da literalmente lo mismo. Yo entiendo que si nos sentamos a trabajar de manera... como si fuéramos filósofos, por supuesto que podríamos discutir sobre concentración de poder, el Estado, el mercado, las responsabilidades de la comunidad, todo. Pero desde un punto de vista técnico, yo creo que ahí lo que uno hace es poner sobre la mesa herramientas y compara sus efectos. Siempre hay tensión. No importa el color del gato. A mí por lo menos me da lo mismo. A mí me da lo mismo, y si llegamos a la conclusión que hay una herramienta que es pública o una que es privada que va a llegar al resultado de la manera más eficaz, no solo eficiente, porque claro, yo estoy en la Comisión de Productividad, que es sobre eficiencia, hacer mucho con poco, pero cuando uno piensa en política pública también tiene que pensar en eficacia, en el sentido de conseguir objetivos. No digo que a cualquier costo, pero la política pública no es solo sobre eficiencia, sino porque hay cosas que hay que conseguir. No vamos a hablar de eficiencia cuando pensamos en reducir el número de muertes, ponte tú, como resultado de los problemas de contaminación en invierno. Aunque en la práctica hay implicancias que tienen que ver con asignar o no recursos, eso existe, pero es eficacia también. Entonces, ¿cuál es la herramienta que permite, con cierta eficiencia, conseguir eficazmente un objetivo? Y ahí, bueno, no es raro, pero esto muchas veces pasa, que los técnicos que miran esto de manera más aséptica y los políticos que están sujetos a la alternancia en el poder en democracia, chocamos. Claro. Chocamos. Y efectivamente, cuando uno financia con impuestos generales, es capaz conceptualmente de imaginar un mundo que funciona menos mal que cuando lo hace cargando de la mano a un solo actor del proceso productivo. Chocan los técnicos y los políticos, lo dice Rafael Berguán, el economista con el que estamos conversando esta mañana, y aquí hay un dilema, porque hay muchos que sostienen, lo decía el senador Coloma ayer, en Mesa Central domingo, si no se hace nada en materia de pensiones, si no se llega a acuerdo ahora, y probablemente en el siguiente gobierno tampoco, porque la verdad es que se ve poco probable que haya una mayoría parlamentaria tan robusta, el costo fiscal para el Estado va a ser mucho mayor, porque vas a tener que ir suplementando la PGU y estableciendo toda clase de subsidios que van a costar mucha plata. Entonces también hay una cierta mirada a largo plazo que no se está teniendo, o que la política profesional no está teniendo. Ahora yo le voy a poner un pelo a la sopa. Y es que, y esto también me estoy tomando aquí de Joe Ramos y sus críticas que ha hecho al debate. La verdad es que ni siquiera con 6 puntos más de contribución vamos a resolver el problema, porque en términos de lo que viene para adelante. Porque el gran problema tiene que ver con cuántos recursos se acumulan y se pueden distribuir, ¿no es cierto? Claro. Obviamente, este es un tema de cuántos recursos hay para que al dividirlo por una cantidad de gente, cada uno reciba una cantidad mayor. Pero es un hecho de la causa, porque esto es historia. Yo estoy mirando para atrás, que nosotros lo que hicimos fue tener un sistema en el cual los recursos se multiplicaron por 4 gracias a las altas rentabilidades que hubo en el mundo, y en particular en Chile, que tuvo 30 años muy buenos que le permitieron, por lo tanto, rentabilizar mucho en el mercado de las acciones, etcétera, los fondos que se acumulaban.
Multiplicando por 4 no hemos sido capaces de llegar a un número que nos parezca razonable. La razón es porque cotizamos pocos años, muchas lagunas, y porque cotizamos solo 10%, cuando el promedio de la OECD está más cerca de 20%, y cuando Chile en el pasado, pre-AFP, también cotizaban los que cotizaban más de 20%. Pero el punto es que esa rentabilidad que permitió multiplicar por 4 los últimos 30 o 40 años, para adelante se estima que va a multiplicar por 3, por 2,8, dado que las tasas de interés no son lo que eran en el pasado y que las acciones ya no pueden rentabilizar lo que rentabilizaron cuando el país era tan pobre. Claro. O sea, ese es el punto. El punto es que cuando un país más o menos pobre empieza a hacer las cosas bien, tiene mucha brecha que cerrar. Y esa brecha implica crecimiento económico. Y ese crecimiento más alto, 7, 8, 9%, viene aparejado de acciones en las empresas que crecen a tasas como esa. Cuando ya eres un país desarrollado como Alemania o Estados Unidos, no vas a crecer nunca el 7 o el 8. Entonces tu mercado va a rentabilizar menos. Y eso va a verse reflejado en lo que permitamos multiplicar este fondo que vayamos acumulando, por un lado. Y lo segundo que está pasando, que se ha dicho hasta el cansancio, que es distinto al pasado, es que ahora estamos viviendo más. Y como estamos viviendo más, cuando nos jubilamos a los 65 ya no nos quedan 5 años. Claro, 20, claro, en 1870 habíamos muerto ya, y por lo tanto no había nada que financiar. Después venía 10, 15, 20, y hoy día pensamos que en algunos años más, en 30 años más, estas cosas son a largo plazo, quizás va a haber que financiar 30 años más. Esa mirada no está. Entonces, en la política profesional. No, pues no lo está, y por lo tanto, lo que estamos haciendo, creo yo, es fundamental, aumentar los 6 puntos. Por algo hay un acuerdo en la industria y en la no industria, entre los regulados y reguladores, en la izquierda y la derecha, que eso hay que hacerlo, pero lamentablemente no alcanza, ni siquiera con eso. Y los otros temas que se están discutiendo, que son necesarios de política pública, a propósito de competencia, de cómo funciona el sistema en el margen, etcétera, tienen que ver con la responsabilidad que tienen los técnicos de ayudar a que una industria que es obligatoria, además en la participación de los afiliados, funcione mejor, pero tampoco están en el corazón de las pensiones. No van a cambiar el monto de las pensiones. Entonces, lo que cambia el monto de las pensiones es la rentabilidad y el número de años que tú estás cotizando y cuánto cotizas. Entonces, lo otro hay que discutirlo, pero no cambia eso. Y lo que cambia esto son los 6 puntos, pero 6 puntos menos todavía hoy, cuando lo aprobemos, que lo que tenía la OCDE hace 20 años atrás y que todavía tiene, que es como 19 puntos. Entonces, habría que subir 10 puntos esto y habría que buscar otras maneras de financiar con fondos generales, PGUs que sean incluso más altas que la actual. De hecho, con la PGU sí se generó un cambio radical que la OECD ha reconocido, y es que la tasa de reemplazo hoy día de la gente que menos tiene subió muchísimo. Claro. Y en algunos casos está llegando incluso al 100%, en parte porque los sueldos que gana esa gente muy vulnerable son muy bajos. Pero esa es la realidad. Lo que nos lleva al dilema del crecimiento, digamos. Absolutamente. Tú has estado en la productividad, has estado en la permisología, has estado estudiando esos temas. La permisología fue el tema que puso la comisión, gracias a que le mandataron estudiar 5 veces distintos aspectos del sistema regulatorio en inversión, que es clave para el crecimiento a largo plazo. La comisión es la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. ¿Dónde están los nudos reales? ¿Por qué la política no es capaz de solucionar esos nudos? Bueno, primero porque no hay un gran nudo, ya, ¿no es cierto? Y eso es lo que se ha dicho muchas veces, que la agenda de productividad, que es una agenda de eficiencia, que es una agenda de crecimiento económico, que es una agenda micro, no se basa en un par de balas de plata, y con esto no estoy diciendo que sea fácil resolverlo, que fueron las que permitieron estabilizar la macroeconomía en los años 90 en Chile, un banco central autónomo y después una regla fiscal que le dio sustentabilidad al sector público. No existe eso para... Esas dos cosas que están ahí, que parecen pequeñas, fueron un antes y un después de la estabilidad macro, entendida como que la inflación no es la gran preocupación, y los que tenemos más canas sabemos que la inflación de 2 dígitos al menos era lo habitual, y eso hace tan difícil que el mercado de capitales se desarrolle, que la gente pueda mirarse a largo plazo, etcétera. Negociar salarios cuando no sabes si la inflación va a ser 30 o 4 es muy distinto que cuando tú sabes que la cosa está entre 3 y 4. Bueno, entonces, eso pasó. Después viene la agenda micro, que es una agenda natural. Si yo le saco una foto a todos los países del mundo, 198 publicados por el Fondo Monetario, Chile está justo en la mitad del camino del desarrollo. Y cuando uno empieza a ver la segunda mitad, el desafío es un desafío más bien de productividad, de eficiencia, de más bien micro, etcétera. Y en eso estamos. Y las agendas micro no tienen balas de plata. Las agendas micro pasan por temas muy grandes, como el tema de la educación, las pensiones, el empleo público. Ahí tenéis grandes temas. Pero implican también un montón de cositas chiquititas. ¿Por qué al mundo político le cuesta tanto meterse en estos temas? Porque esto no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? La gente se va a aburrir, pero es porque efectivamente estos temas, a diferencia de los temas macros, si yo digo Banco Central Autónomo, ¿cuál es el grupo de interés que va a salir gritando con pancartas que no quiere un Banco Central Autónomo?
Siempre hay un par de revolucionarios que eligen peleas raras, digamos, pero no hay una... No hay, se discutió en la convención. Yo lo sé, pero tenía que ver con que se suponía que estábamos privatizados. Porque el Banco Central no hacía todo lo suficiente. Claro, ya. Y ese es un debate necesario, pero el punto es que cuando uno ve agendas microeconómicas, en la esencia de las agendas micro hay típicamente un grupo de interés. No lo digo despectivamente, pero efectivamente, existen, que tiene capturado. Aquí viene la parte mala. El grupo de interés no es malo, todos lo somos. Incluso los periodistas son un grupo de interés, y para qué decir los profesores de la Universidad de Chile. No, te digo. Sí, claro. Entonces hay un grupo de interés, y aquí viene la parte mala, que tiene capturada la política pública para su propio beneficio. Como ocurre, por ejemplo, con las concesiones marítimas, con el cabotaje, que es el transporte vía barco, como ocurre con los empleados públicos, como ocurre... En los hospitales, que ustedes estudiaron la productividad de los quirófanos. Hay un grupo de personas que no con maldad, sino que porque están acostumbradas, por razones culturales, porque es lo que saben hacer, porque ganan más plata si lo hacen así, porque tienen miedo al cambio, bla, 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 que lo que hacen es convencer a determinadas autoridades no cambiar el status quo. Y eso es muy difícil de hacer. Eso está en la esencia del choque político. Es re fácil hacer una reforma en la que nadie reclama. Acá hay reclamos por definición, y por eso es tan importante cuando uno llega a esta etapa del proceso de desarrollo, cuando tú eres un país de ingresos medio alto, en el que la agenda que queda es una agenda completamente micro de eficiencia y de productividad, que la política esté muy bien afinada para que esas decisiones que en lo inmediato duelen, porque tienen que pasar por encima de grupos de interés que las van a tratar de bloquear y que siempre están organizados, porque son pocos, para que esas decisiones se puedan tomar de una manera tal que en la transición sea menos dolorosa y terminen implementándose a largo plazo. Y por eso es la conexión entre largo plazo y política, como una base para que la economía, que está supeditada a la política, pueda funcionar. Eso es lo que viene para adelante. Entonces, si ya era complicado tener una política que no funcionaba bien en la mitad de los 2000, no tenerla ahora que estamos en una agenda micro profunda es no solo complicado, básicamente se transforma en una barrera al desarrollo. Claro, porque para pisar callos de los grupos de interés necesitas acuerdos que sean robustos. Digamos, en un país donde hay 4 años de gobierno sin reelección, se hace cada vez más complicado. Es más enredado. Es curioso, cuando estabas aquí con Nicolás, tú lo recordás, con Nicolás Grau como columnista, probablemente discutían mucho. Yo en la radio normalmente ha sido siempre muy amable el tono de la discusión, pero probablemente están harto en desacuerdo. ¿Cómo lo ves ahora a Grau y cómo ves ahora a esta generación que está gobernando desde esta perspectiva de la posibilidad de conseguir acuerdos para pisar los callos de grupos de interés? Claro, es que yo en esto no soy muy objetivo, porque primero esto está metido en la esencia de las cosas en las que yo trabajo. Segundo, a mí me toca participar mucho presidiendo la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que es una institución pública pero independiente, pero no es creada por ley todavía. Entonces yo no soy un cargo de confianza en el sentido estricto, ¿no es cierto? Y trato de aproximarme a esto con la independencia intelectual mayor posible. Pero al mismo tiempo, déjame ser humano, yo participo sistemáticamente en mesas todas las semanas en las que se están con autoridades del gobierno discutiendo estos temas. Y yo quiero ser súper honesto cuando yo digo que más allá del discurso ex ante cuando llegó el gobierno, en la práctica, tanto el Ministerio de Economía como el de Hacienda, hoy día están involucrados en agendas, y te puedo dar solo 2 ejemplos en un segundo, en agendas que son súper importantes y que podrían impulsado Juan Claro el año 2001, Jorge Rodríguez como ministro de Economía, Andrés Velasco como ministro de Hacienda, Felipe Larraín como ministro de Hacienda, etcétera, en cualquier momento de los últimos 30 años, que son una agenda para resolver las barreras a la inversión con los permisos. Y la mejor prueba de que esa agenda del Ministerio de Economía es una agenda compartida transversalmente en el mundo económico-técnico, es que más allá de que uno puede decir que es muy profunda o poco profunda, y para eso está el Congreso, y por eso está, ¿no es cierto?, la deliberación, que tiene que mejorarla, pero la verdad es que si esa agenda sale, la agenda de permiso, va a haber un antes y un después en materia de cómo el Estado regula la inversión. Bueno, esa es una agenda compartida. La mejor prueba de que es compartida es que uno no ve a ex ministros de Economía hoy día que tienen, por ejemplo, habitualmente en Instagram videos criticando lo que está pasando, hablando en contra de esta agenda. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay gente que desde el púlpito académico con razón dice esta cuestión tiene que ser más agresiva, pero no hay ex ministros de Economía que estén pegándole fuerte al Ministerio de Economía hoy día, y en particular a Nicolás Grau, por la agenda que está empujando, porque es una agenda compartida. Eso. Entonces ese es uno. Y el segundo y final es lo que está pasando en el Ministerio de Hacienda, que tiene el proyecto de permiso, y el otro proyecto es el proyecto que crea una agencia
para la calidad de las políticas públicas, que es básicamente agarrar la comisión que hoy día yo tengo el privilegio de presidir, transformarla por ley, crearla, ampliarla y ponerle evaluación de política. La evaluación de política es algo que en Chile no se hace de manera sostenida. Hicimos una reforma tributaria hace 8 años atrás, tenemos que hacer otra. Hay acuerdo con respecto a eso, pero no sabemos qué impacto tuvo la otra. Los países desarrollados como Australia, a los 3 años se evalúan las grandes leyes para ver qué impacto han tenido. ¿Me explico? Sí. Entonces hoy día tú tenés una agenda macro, o sea, no macro, micro, que está en economía y en hacienda, siendo empujada, que si termina siendo exitosa, va a significar un avance muy importante en la institucionalidad de política pública chilena, al mismo tiempo que estamos siendo gobernados por un grupo de personas que fueron absolutamente críticos de los 30 años. Ahí hay una paradoja, pero cuando uno está metido en la discusión adentro se da cuenta que las distancias no son tan grandes. Eso es lo que estoy tratando de decir. Rafael Berguán es presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Rafael, muchísimas gracias, gusto verte nuevamente. Gracias por la invitación. La pausa y estamos de vuelta, venimos con el Rat Pack, hoy con entrevista